Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Yo soy Miguel Guerrero y estoy, como todos los sábados, encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Esta noche vamos a conversar sobre las perspectivas de la economía en el próximo año. Un año de elecciones que por lo regular en la historia dominicana viene lleno de incertidumbre. Y para ellos cuento con la grata compañía de 4 destacados economistas dominicanos. Los señores Henry Ebrard, Luis Santos, Raúl Hernández y Alejandro Arredondo. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Gracias. ¿Tienen fundamento los temores que se observan en algunos sectores de la vida nacional sobre la posibilidad de que el año próximo, año de elecciones, sea un año de incertidumbre económica? Bueno, en realidad hay debilidades en muchas variables de la economía y parte de eso es el alejamiento que se ha producido del crecimiento, del comportamiento del crecimiento con el verdadero potencial de crecimiento de la economía, un 5%. Entonces, desde la pandemia, lo que se observa es un alejamiento del crecimiento potencial, a pesar de haber tenido un 4.9 que públicamente lo he criticado a través de mis artículos y en la televisión también, porque venía ya heredando situaciones del año que uno lo considera no nulo, pero neutro en función de que el impacto de la pandemia, y ese año ya venía con ciertas distorsiones en tanto los sectores estructurales de la economía presentaban cifras que todavía no se ajustaban a la del promedio histórico. El hecho de que la economía cierre en un 2% o en el trayecto de un 2.5% y que no se llenen las expectativas del Banco Central, de las autoridades, y que tampoco se llenan las expectativas de la reciente misión que estuvo visitando el país del FMI. A mí un tanto me da pena porque nunca una misión había fallado en las expectativas y tan reciente al cierre del año. Es decir, déjeme ver si le entiendo, para ilustración de la gente, de las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Es decir, que la proyección de cierre de este año será inferior a lo que se había vaticinado al comienzo del año. Claro. Es decir, vamos a crecer al final durante el año 2.5%. Sí, y la del 24, siendo así entonces, las perspectivas que manifiesta las autoridades del Banco Central y que también enfatizó el FMI del 24 y un 5%, dado que a partir de mayo se cierra el ciclo restrictivo de política monetaria e iniciamos entonces un ciclo que se pudiera decir de flexibilidad monetaria combinada con expansión y por un lado con control de instrumentos de expansión. Eso fue para tratar de detener la inflación, ¿no? Bueno, reduciendo la capacidad de consumo de la gente. Exactamente. Entonces, en ese objetivo, pues entonces el impacto de esa expansión, que es un hito en la historia. O sea, en tiempo de pandemia se hizo una emisión de 215.000 millones. En este año, sin pandemia, post pandemia, en 6 meses se ha producido una expansión de 205 millones. Es decir, eso es un hito en la historia de la política monetaria de este país, es decir, de la historia una del Banco expansión del Central. circulante. Exactamente. Pero la política no estaba dirigida a restringir el circulante para evitar un crecimiento de la demanda que produjera una revolución de precios. Sí, pero una vez obtuvieron, lograron en la concesión del banco, lograron su tasa
anclar la tasa de inflación en la meta de inflación de un 4% según ellos, porque es contradictorio la meta de inflación del 4%, es contradictorio porque todavía hay sectores, digamos, de los componentes que suman ese índice, esa meta de inflación, como son los que tienen que ver con los productos de alimentos y bebidas no gaseosas, están rondando casi los 2 dígitos, están en un 8 y tanto por ciento. Ahora, entonces, cuando se habla del 30%, del 4%, entonces las autoridades no están siendo muy certeras. Ahora, si la meta de inflación es superior a la proyección del crecimiento de la economía, ¿cuál podría ser el resultado? No, mira, yo creo, Miguel, lo que hay que ver la economía no como algo estático, sino como algo dinámico. Y efectivamente el año 2023 fue como un año doble. Durante la primera mitad del año, por lo menos vamos a decir, hasta el mes de junio, que es lo que hemos observado, y todo el mundo está claro con eso, es una franca desaceleración de la economía, a un punto tal que durante el primer semestre se produjo el más bajo crecimiento desde el año 2009, haciendo caso omiso, por supuesto, el año 2020 por COVID. A partir de ahí todo cambia. Lo que estamos viendo ahora, y yo creo que no se ha notado, porque yo creo que ha habido un déficit comunicacional bastante importante, que no es novedad en la parte económica, yo creo que no hubo una buena comunicación. Lo que estamos viendo ahora es lo que yo estoy llamando la remontada de la economía dominicana. Y no es sorprendente, no es sorprendente. A partir del segundo trimestre del año se empieza a relajar la política tan restrictiva que había a nivel monetario. Se baja la tasa de interés y se empieza a generar mucha disponibilidad de liquidez. Eso toma su tiempo para transmitirse a la economía y lo estamos empezando a ver. Después hubo un tema muy interesante. En abril, mayo y junio se adelantaron los incrementos salariales del salario mínimo que se tenía que esperar el final de este año. Se logró adelantar. En abril se subió el salario mínimo del sector privado no sectorizado. En mayo le tocó a zona franca, junio le tocó a turismo, empezaron a subir los promedios salariales. De hecho, de acuerdo a los últimos reportes de la Superintendencia de Pensión, de la Tesorería de la Seguridad Social, ya se ve que el incremento anual que estaba antes de mayo entre 5 y 6%, hoy en día está entre 11 y 12%. Y por encima de esto, hubo un presupuesto complementario que del lado fiscal permitió incrementar en 40.000 millones de pesos el gasto público. Eso explica que efectivamente en el segundo semestre del año, especialmente en el último trimestre del año, la economía está recuperando un ritmo de crecimiento al cual estamos acostumbrados. Noviembre y diciembre vamos a tener crecimiento arriba del 5%. Estoy hablando noviembre y diciembre, no estoy acumulando con los malos datos desde el primer semestre, y ya la proyección para el año 2024 está por encima del 5%. Es lo que nos dijo el Fondo ¿cuál sería el Monetario efecto, Internacional. por ejemplo, de ese crecimiento de fin de año con la baja que probablemente se produzca a comienzo de año debido a la cercanía del proceso electoral? Mire, me sumo mucho lo que dice Henry. Yo creo que gran parte del ciclo, la parte negativa del ciclo, creo que ha quedado atrás. Así es. Hay un efecto que hay que terminar de contabilizar, qué tanto va a afectar este tema de la tormenta reciente en crecimiento, en inflación, pues son dos variables que suelen ser golpeadas, pero transitoriamente. Puede quitarte un 1% del PIB, una tormenta que sea muy agresiva, puede subirte a nivel inflacionario 100, 200 básicos, dependiendo de qué tanto se concentre el impacto en el sector, en el agropecuario. Entonces son temas que deberíamos venir, pero lo que suele suceder cuando una economía está cerrando un año tan rezagado con respecto a su potencial es que por un tema contable es más fácil dar ese salto el año siguiente. Yo estoy comparando con una vara baja. 2023 va a ser esa vara baja. Bueno, es más fácil 250. crecer desde abajo que crecer Completamente. cuando tú estás arriba, ¿no? Nos está hablando el 5, nos está empujando, alejándonos ese 2.5, entonces de alguna manera comenzamos a ver muchas proyecciones, inclusive pasivas, porque no implican gasto extraordinario ni a nivel de gobierno, ni políticas monetarias muy expansivas, que estamos hablando de crecimiento de 4.5, 4.75 para el 2024, y eso entiendo que es plausible. Hay un rezago que obviamente a nivel de inversión privada,
se ve en el primer semestre, que es la información que hay pública, debería aumentar un poco en el segundo semestre, pero aunque consumo sí entiendo y comparto con Henry que comenzamos a ver esa recuperación. Octubre fue el mejor año, si miramos lo que es el IMAE puntual del mes de octubre, tenemos un 3.6, tenemos el mejor mes del año, seguimos acumulando un 1.9, pero ya comienza a enseñarte esa tendencia hacia arriba. Ahora, si queremos crecer más allá de consumo privado, que hoy está rezagado alrededor de 1.4, el consumo público, que viene también rezagado, por lo menos mirando que se puede ver del primer semestre, el tema de inversión depende mucho de poder mirar más allá de los primeros 6 meses de 2024. Pero el gasto de capital establecido en el presupuesto no se ha cumplido rigurosamente. Y muchos economistas y muchos políticos atribuyen en parte a ese hecho el estancamiento relativo de la economía en alguna fase del año, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Hay un pendiente importante de gasto de capital. Es un tema más estructural. El gasto de capital te empuja hacia arriba el crecimiento potencial. Pero sí un componente de gasto que está haciendo falta desde hace un tiempo. Y ese catch-up se comienza a ver en la infraestructura. Y obviamente situaciones como la tormenta, pues lo pone más en manifiesto que hay que hacer un tema tanto de recuperación de infraestructura como de gasto adicional. Ahora, este tema del gasto de capital fue muy cierto en los 2 primeros años del gobierno. Sí. Ya en el tercer y cuarto año ya no es tan evidente. Sin duda alguna, este año 2023 ha sido un año retador en términos de que el primer semestre de este año fue un tanto duro y esto no lo podemos sustraer de la situación internacional que se ha dado, precio del petróleo, guerra, situaciones de decrecimiento de las principales economías con las cuales nosotros tenemos relación. Pero en cuanto a esa incertidumbre, mire, yo creo que veo que nosotros hemos podido superar esa sensación de incertidumbre, porque las 3 fuerzas políticas que se disputan, las que tienen opciones de poder, están, vamos a decir, en un solo bando. O sea, no hay esos cambios de derecha a izquierda como han sucedido en otros países, y eso de alguna forma le da cierta certidumbre a los inversores, al sector productivo nacional, que puede producir empleo. O sea, no creo que siempre la hay esa incertidumbre, pero yo creo que con relación a los años 80, 90, no creo que... Pero si hay algo que ha caracterizado la tradición política dominicana es la falta del concepto, la debilidad del concepto de la continuidad del Estado. Aquí, cuando hay un cambio de gobierno, hasta los símbolos de la papelería del Estado dominicano cambia. Decía Felipe González que hasta el conserje de las escuelas lo cambiaba. Sí. Y eso afecta un elemento que genera ineficiencia, claro, porque eso afecta la calidad del gasto público. Si no hay una continuidad de los proyectos, el gobierno que viene nuevo, pues viene con otra cosa en la cabeza diferente, pues entonces ya eso es un gasto público que ya se está... Sí, se pierde. Es un derroche. Sí. Entonces ese es uno de los elementos, aparte de la insostenibilidad que tenemos en la finanza, la rigidez de la finanza. Entonces, aparte de eso, lo poco que recaudamos, hay un mal uso de la finanza, porque entonces se agrega ese elemento de ineficiencia en la calidad del gasto público y se agregan entonces déficits sectoriales que asume el Estado, como es el caso del déficit del sector eléctrico y esos elementos, el cuasi fiscal, y todo eso entonces genera más insostenibilidad de las finanzas públicas. Mira, yo quisiera aportar ponerle un bemol a lo que tú estabas planteando, porque yo creo que esto de que cuando había cambio de gobierno todo el mundo cambiaba, eso yo creo que pertenece a la historia de República Dominicana. Lo que hemos visto en las pasadas administraciones es un poquito diferente. Hoy, si ustedes hacen una auditoría exhaustiva de quiénes son los funcionarios, quiénes son los directores de departamentos en muchos ministerios, se van a sorprender de que mucha gente que estuvo, inclusive en la administración anterior de Danilo Medina, siguen trabajando en esta administración. Y yo creo que esto es un cambio interesante. Inclusive hoy en día hay funcionarios
de carrera, que eso es algo un poquito nuevo, pero inclusive ustedes van en ministerios tan sensibles como el Ministerio de Hacienda. Por supuesto, el ministro cambió, pero si ustedes ven viceministro, directores, ustedes se van a sorprender de gente que tiene ya mucho tiempo en la administración sin tocar el tema del Banco Central, Bueno, donde sí, nunca hay cambios. Pero yo quiero decir algo, es que no podemos alejar de lo que la Estrategia Nacional de Desarrollo es una guía que se ha estado cumpliendo, o la falta de evaluación de algunos puntos de esa Estrategia Nacional de Desarrollo, pero hay un actor dentro de este contexto dominicano que es el sector privado. El sector privado le exige a los líderes políticos de continuidad, porque eso es lo que nos ha permitido a partir de los años 1990, 92 específicamente, cuando se firmó el Pacto de Solidaridad Económica y Social, por tener este crecimiento que hemos tenido, y vimos, y eso se puso a prueba en el 1994, cuando realmente hubo una crisis que tuvimos a punto de una guerra civil, y el sector privado, junto con la iglesia, tuvieron una participación muy activa. Claro, ahora no hay los mediadores que existían en ese momento, pero yo creo que el sector privado el sector productivo nacional, juega un papel importante en cuanto a esa continuidad de las políticas públicas. Bueno, no existen los mediadores de antes, pero tampoco existe la rivalidad de antes, ¿no? Política, por lo menos. El asunto es que no podemos desviar dos elementos fundamentales. Estamos hablando de la ineficiencia, de la calidad del gasto público. No estamos hablando a que si una gestión o un grupo de funcionarios que viene de otro gobierno sigue en la administración pública o no. Lo que estamos hablando es que, aunque sí puedo admitir que ha habido cierto progreso en la ejecución del gasto público en función de cierta relativa continuidad, eso yo no, pero tenemos que estar presentes, tenemos que estar claros de que nos falta mucho que caminar en esa parte. Hay que institucionalizar más lo que es la continuidad del Estado en materia de proyectos de inversión. No podemos tampoco alargar los proyectos porque cuando llego entonces el otro lo hizo mal y le voy a dar continuidad, pero entonces ahí empiezo a inventarme muchas cosas que se convierten en cambiar derroche, los nombres de los derroche, hasta se cambian hasta los nombres. O sea, tenemos que, la sociedad dominicana tiene que estar clara en esos elementos. O sea, vivimos en una economía, en un estado con insostenibilidad fiscal, insostenibilidad de la finanza, y tenemos que darle un uso toda esa eficiente. Institucionalidad, todo ese historial de institucionalidad y toda esa rivalidad política que de alguna manera van a influir en el debate y diría yo, y en el ambiente electoral del año próximo. Mucha gente teme, sinceramente, que todo eso pueda influir en la estabilidad económica de ese año. Hemos estado hablando en la primera fase del programa sobre el tema que vamos a abordar durante todo el espacio. Tiene que ver con una preocupación que se siente en amplios sectores de la sociedad dominicana con relación al efecto que la política pudiera tener en la economía en un año de elecciones donde existe mucha incertidumbre con relación a los resultados finales de ese proceso, ¿no? Ahora, esa incertidumbre que se observa y late en el corazón de muchos sectores tiene fundamento. Yo quiero insistir en ese punto porque a mí me parece que es fundamental. Y las voces de los economistas que conocen bien las intríngules y los elementos y los factores que pueden incidir en una crisis o en evitar una crisis económica pueden contribuir realmente a ahuyentar la incertidumbre que ya se observa en muchos sectores. Mira, yo creo que el tema de el impacto que puede tener un resultado electoral, el aspecto político en la economía, es bueno mirarlo en dos ópticas, porque por ejemplo nosotros tenemos una rama monetaria en el gobierno que tiene bastante tiempo
con la institución, tiene un nivel de institucionalidad y un respeto del mercado local y fuera también bastante reconocido, que podemos de alguna manera anticipar. ¿Te refieres al Banco Central? Banco Central y en general lo que es la Autoridad Monetaria y Financiera, claro, porque la superintendencia, aunque también tienen figuras que rotan, por lo general es un trabajo que se mantiene en el tiempo, la Autoridad Monetaria y Financiera. Ese elemento de incidencia política en la parte monetaria está muy, muy, muy disminuido. Entonces, ese es un elemento que con tema de el cambiario, el tema inflacionario, el tema de los agregados, te quita un componente cuando se politiza. Miren los casos extremos de Argentina, donde se financia gran parte de déficit. Cuando tú politizas la parte monetaria, es desastroso. Aquí no tenemos eso. Pero el Banco Central tiene potestad para evitarlo, ¿no? El Banco Central tiene una meta que está completamente divorciada del tema político, comienza a mirar desde 2012, si no recuerdo mal, el tema inflacionario, e indirectamente mira crecimiento, mira el tema de la administración cambiaria, y fíjate que ya no tiene un componente político tampoco en la parte práctica. Toman sus decisiones muy mirando fundamentos, perspectiva y muy transparente en los por qué. Podemos estar de acuerdo en cierto momento, pero muy, muy técnico el trabajo monetario. En el otro aspecto fiscal, quizá la gran preocupación hay dos temas acá. Tenemos una realidad de déficit estructurales casi los últimos 20 años. No importa quién esté ahí arriba, con gastos que vienen por ley y una dificultad de recaudar. Antes de entrar un año, tú sabes que estamos trabajando con un déficit consolidado de un 4%. Entonces, eso, independientemente de quién gane, se sabe que viene una realidad así. Salvo que la gran pregunta, lo más complicado es cómo vamos a enfrentar esto. Y ahí entra el tema, 7 años, si no, el 24, pero quizás en 6 meses no se puede hacer una reforma fiscal sentada integral, pero tenemos que darle una solución eventualmente, y más temprano que tarde, a esa parte del gasto público, la recaudación y el manejo de la deuda. Pero fíjate que entiendo que aunque haya una aprehensión natural por un ciclo político, creo que a nivel de fundamentos hay una parte mucho más cubierta y hay una que todos estamos claros que hay que darle una respuesta y no es tan inmediato como vamos a subir 2 o 3 líneas de impuestos y solucionamos, no. El trabajo de fondo es más delicado. Tiene un componente del sector eléctrico también estructural y quizás toda una filosofía de qué tipo de sociedad queremos, cómo vamos a financiar esa sociedad, y eso no se hace en 6 meses. Esa es la dificultad. Por lo cual posiblemente podemos tener un año de muy mantenimiento, muy seguir pareciéndonos de cierta manera un 2023 con una operación tradicional, pero ojalá se le dé una respuesta lo más temprano posible, probablemente 2025, de verdad estructural con cada componente, un tema fiscal de largo plazo. Sí, para mí en este sentido, donde para mí hay una incertidumbre en la parte económica, es lo que tú estás mencionando. ¿En qué momento y con qué relato se va a poder implementar esta reforma estructural? Que yo entiendo que gane quien gane el año que viene, va a tener esta responsabilidad histórica de tener que organizar esas reformas. Esa reforma vendrá con el presupuesto 2025. Es una posibilidad. Ahora, tampoco podemos descartar de antemano que este cambio venga con un presupuesto 2024 modificado. Y para mí ahí es parte quizás de la incertidumbre. Creo que lo único que tenemos todos bastante seguro es que vamos a tener la necesidad de implementar unas reformas, y la calidad, la intensidad, la posibilidad de implementarla sí puede depender mucho de cómo va a ser el resultado político. Una reforma que no hemos podido lograr, la reforma fiscal, incluso con los años transcurridos desde la aprobación de la ley del desarrollo nacional. ¿Existiría ambiente apropiado en un año electoral donde se disputan tantas cosas y hay tanta diferencia entre los actores políticos dominicanos? ¿Habrá ambiente para una reforma? Que antes de las elecciones no es un espacio de conversación. Después hay que sentarse rápido en la mesa. Pero si hay algo que ha caracterizado la vida política nacional, es la falta de compromiso. No olvidemos, se habla de una reforma fiscal, hablamos de la estrategia nacional donde están concentrados todos esos elementos. Las reformas tributarias que se han tomado, que se han ejecutado en el país, en las investigaciones que yo he hecho, la he tomado una a una y la he evaluado. Se han aplicado 17 paquetes de reformas tributarias en este país. Logramos sí superar el 9% de presión tributaria que teníamos, pero luego no hemos podido avanzar
porque hay elementos muy estructurales de nuestro sistema tributario. Están pagando lo mismo que pagan. El universo tributario no da señales de modificación. Hay un retraso en la formalización de nuevos contribuyentes. Y además la evasión, que es alta. La gestión tributaria no logra dar el salto. Hemos retrocedido en esa parte, aún estemos hablando ya de la factura electrónica. Seguimos recaudando un 15, un 14 y un 13% del PIB. Deberíamos superar esa situación, pero para superar eso hay que resolver el problema de insostenibilidad de las finanzas públicas, hay que resolver eso, pero entonces hay que resolver el problema de cuál es el uso que le vamos a dar, porque hemos violado el pacto eléctrico que estaba dentro de la estrategia de desarrollo. Los productores eléctricos no, los productores de energía no, las EDES con una parte aumentando los gastos operativos y otros gastos deficientes y entonces hemos violado el pacto eléctrico. Entonces la sociedad dominicana pues entonces tiene que reencontrarse y vamos a darnos una ruta. ¿Dónde está la debilidad del sector eléctrico? ¿Dónde está la debilidad del sector eléctrico? Porque no está en la generación. Pero hay otro elemento, independiente del criterio que ustedes tengan, las exenciones tributarias, eso es un elemento que hay que abordarlo, Para el presupuesto 2023 teníamos 2.5, estamos ahora en el próximo presupuesto con un 4.5. Entonces, ¿bajo qué criterio, bajo qué enfoque se duplica esa cantidad? ¿Cuál es el criterio? Pero ¿cuál sería el ideal en la captación de impuestos? ¿Qué porcentaje? En un 14, se habla de un 14, de un 13. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Aumentar 3 puntos en la recaudación? Bueno, cada economía se da el porcentaje de presión tributaria que corresponde a sus particularidades. El promedio latinoamericano anda por el 24 y otros países, otros grupos mantienen el 20. Ahora, el problema no está tanto en qué presión tributaria tú te das como país, sino cuál va a ser el uso eficiente que tú le vas a dar al gasto. Sí, pero si no tiene el dinero, no importa. Porque si la finanza pública siguen soportando un sistema eléctrico como el que tenemos, en el caso ya de la parte de las EDES, porque hemos avanzado mucho en la parte ya de producción, esa parte creo que la hemos superado, hemos avanzado mucho. Entonces usted entiende que las sedes deben pasar al sector privado. No estoy hablando de si deben pasar, lo que estoy significando es que la sociedad, el liderazgo político, la sociedad civil tiene que abordar ese tema, las exenciones, los asuntos de la parte eléctrica y, ¿por qué no también? Porque aunque haya diferencia entre nosotros, yo entiendo que el manejo del cuasi fiscal, de la política monetaria a través del Banco Central, creo que no ha sido la más prudente. Pero vamos a escuchar a los demás. Henry. Mira, yo creo que en lo que sería una reforma fiscal, tiene que ser fiscal y no tributaria. Cuando hablamos de reforma fiscal, tenemos que estar hablando de un círculo integral donde hay 4 dimensiones. Los ingresos y necesariamente una reforma tendrá que ir a buscar incrementar los ingresos del Estado. ¿Por qué? Porque hoy en día necesitamos más y mejor Estado. Porque hay una serie de necesidades de la sociedad que no se deben de resolver desde el sector privado. Los temas de educación, los temas de agua, los temas de salud, son temas que deben de resolverse desde el Estado. Se necesita el mantenimiento de la infraestructura vial, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es una cosa, pero también, por supuesto, del lado del gasto. Por ejemplo, ver que hoy en día las pérdidas de las EDES
representan prácticamente entre 30 y 40% del déficit total del gobierno central. Esto es obviamente algo Bueno, que hay eso hay que atacarlo rápidamente, ¿no? que hay que trabajar. 3, hay que ver el tema de los activos del Estado. Y ahí, mira, yo creo que hay cosas que tienen que quedarse dentro del Estado y otras cosas que habría que contemplar eventualmente, pasarlos al sector privado. Y finalmente, el tema de la deuda. Hoy en día, otra vez, en el presupuesto del 2024, el servicio, el pago de los intereses solamente, supera 2 veces el presupuesto anual del sector salud. Esto es una situación que no es sostenible, hay que atenderlo y es parte de toda esta dinámica que debe hacer esta reforma Hay fiscal. una solución de corto plazo a este problema. Mira, tú puedes hacer una reforma práctica para levantar ingresos, pero no es lo que necesita este país en este momento. No es suficiente. Por eso, podemos hacer, logramos 0.9% del PIB y logramos quizás un año de respiro. No, porque cada reforma en un contexto donde no hay una crisis, donde se ve la necesidad imperiosa de reformas, cuesta capital político, cuesta capital económico, es un pacto que debe venir ahí detrás. Entonces, si se va a hacer ese esfuerzo, que se ha visto lo difícil que es, lo ideal es hacerlo una sola vez con un solo gran diálogo nacional y de alguna manera una negociación donde vamos a poner todo el mundo un poquito, vamos a ganar en algo, vamos a perder en algo, pero tenemos un contexto de 10 años. Sí, si eso no se logra, volvemos ¿a qué? A 2 líneas de ingresos adicionales, 1.5% del PIB, quitamos de exención y no solucionamos el tema no de será fondo. que, perdón, Pero precisamente ahí es que está el Eso mayor es lo reto duro, eso es lo duro. de concebir una narrativa para el Efectivamente. sector fiscal, Eso es. ¿verdad?, que permita a la sociedad entender que es necesario, que no podemos seguir endeudándonos para gastos corrientes, que no podemos seguir otorgando exenciones fiscales para el sector. Por ejemplo, no tengo nada contra Proindustria, pero se están otorgando exenciones. Se otorgaron recientemente la ley 5223 para la aviación civil. O sea, continuamos otorgando exenciones fiscales y estamos hablando de un presupuesto rígido, en donde hay un 4% para educación, un tanto para los ayuntamientos, en fin, el gobierno queda desarticulado en cuanto a la demanda que tiene que darle a la sociedad. Entonces, realmente eso es un reto para el próximo gobierno, que yo entiendo que el liderazgo político, el liderazgo empresarial, las fuerzas productivas, los sectores vivos de la nación deben de abocarse a eso después de las elecciones, porque no lo pudimos hacer durante los años de crecimiento, lo tenemos que hacer ahora. en la época mala. Ahora, nos hace falta más dinero, hay necesidad de hacer una reforma fiscal, hay necesidad de mejorar los ingresos, reducir la deuda, pero ¿cómo podemos resolver todo eso si el Estado dominicano sigue creciendo? Y ese elefante que marcha tan lentamente y donde quiera que va, destruye con sus enormes patas cuantas cosas ocurre, ¿cómo podemos pretender, sin agarrar el toro por los cuernos, resolver los problemas de la economía dominicana? Porque no importa cuánto recaudemos y cuántas reformas se hagan, si cada día el Estado dominicano nos cuesta más y se hace como consecuencia de ello mucho más ineficiente. Mira, no es una única solución, pero están las reglas fiscales. Y hay un segundo componente que te lleva a que la solución sea más o menos costosa de impacto, que es el tiempo. Entonces, no seríamos el único país en comenzar a poner ciertas restricciones al crecimiento del gasto. Tú puedes limitar el gasto adicional a una fracción del ingreso que se va generando y en el tiempo va cerrando esa brecha. Sé que parte de eso estuvo considerado en el plan de gobierno inicial del PRM. Obviamente llegaron, la pandemia cambió la economía para arriba y cosas que por lo menos se anunciaron, obviamente no se tenían las condiciones. Pero países como Chile, que tienen un ingreso por un activo productivo, que tienen que el cobre, se basan estructuralmente en una regla de superávit. Tenemos oro. Tenemos oro, tenemos turismo, uno puede basarse en diferentes activos si es que algo sí que queremos tener. Pero lo que se necesita es que hay algún tipo de restricción, algún tipo de regla que te ayuda a ir limitando el crecimiento del gasto. Entonces, no se va a solucionar un tema histórico en un año. Pero si tú pones las líneas en la dirección correcta, lo vendes así,
nadie le gusta tener que pagar un poco más. Al final del día vamos a tener ciertas restricciones internas, ciertos conflictos naturales de una reforma, pero internacionalmente también se sabe. Entonces no somos los únicos viviendo una situación como esta ahora y hay soluciones. Son difíciles, pero las hay. En materia de finanzas públicas hay que ponerle atención a varios eventos. Recuérdense que para darle sostenibilidad al presupuesto, según las autoridades, ¿cierto?, se tomó como adelanto 50.000 millones del sector de la banca. Y ahora 775 millones de dólares. Entonces, ahora con la renovación, está bien dicha la palabra, ¿verdad? Renovación. Porque, Sí, el contrato. ok, porque en el español están surgiendo muchos conceptos nuevos. Entonces, 75 millones, que son parte de la fuente de ingreso del próximo presupuesto. Esa parte no la hemos tocado porque, insisto, porque es un tema que lo he estudiado mucho y lo he estudiado tanto que lo tengo, es parte fundamental de una tesis doctoral. El problema de la debilidad de nuestra finanza pública, lo que se conoce como insostenibilidad de la finanza pública. Si un tema que está en la mesa de discusión de los partidos, de la sociedad civil, más el elemento hacia dónde se van a orientar esas inversiones, que no va a ser a recapitalizar a partir de inversiones en los propios aeropuertos, sino que tendrán otro destino. Si ese contrato es que en los próximos 6 años le va a dar vida al presupuesto y la contabilidad de los adelantos de los 50.000 millones, que no sabemos, todavía no sabemos la sociedad, el registro contable que se le dio a ese adelanto, porque fue por 4 años, no se consideró en ningún momento como deuda pública, y en uno de mis artículos yo les recomendé a las autoridades... Es decir, que si hay un cambio de administración, ese dinero va a faltar en el presupuesto. Bueno, pero que el problema es que 7 años antes se está renovando y entonces el dinero que va a entrar prácticamente se va a consumir en los próximos 6 meses en un problema de elecciones nacionales. Entonces, eso además de que genera una situación de transparencia, más una ley que pasó que los dominicanos no nos dimos cuenta después que se aprueba la modificación del proyecto, es que se anuncia que fue en base a esa ley, desconociendo el sistema de control que, dicho sea de paso, a partir de la reforma del 2010 adquiere rango constitucional. Entonces se viola todo eso, pero aparte de eso, a mí lo que me preocupa es que si las finanzas públicas, el presupuesto que va a correr a partir de enero, 175.000 millones están entredichos en una discusión en el Congreso, entonces eso genera unas perspectivas negativas ante los inversionistas, la sociedad, porque entonces, bueno, es sobre algo incierto. Pero ¿cuál es la debilidad principal de la economía dominicana? Si vamos a tratar de subsanar los problemas propios de una economía como la nuestra, primero yo creo que hay que ahondar sobre cuáles son las principales debilidades, ¿no es cierto? Bueno, si vamos a los números, definitivamente hoy en día el problema es que el Estado no tiene los grados de libertad suficientes para poder ejercer su labor como Estado. Se necesita un poco más de Estado, pero sobre todo un mejor Estado. No vamos a poder resolver los problemas de la sociedad dominicana si no tenemos un Estado que pueda gastar más y sobre todo gastar mejor. Un mejor Estado no significa que el Estado debe crecer para ser mejor, ¿no? No necesariamente. No,
No necesariamente. Usted debe crecer mejor. Crecer por sí mismo, meterle ingresos no es la solución. Pero yo digo crecer como un ente regulador, no como un competidor de la empresa privada. No, Claro, completamente. claro. Eso Como claro, competencia, claro, no. El claro. rol del Estado no es competir donde la empresa privada lo puede hacer mejor. Sí hay temas de quizás a nivel de externalidades, hay sectores donde la inversión privada sería más limitada, que hay roles específicos para el Estado, pero sí hay espacio donde el sector privado debería tener un liderazgo completamente sin discusión por parte del gobierno. Al comienzo de esta administración, el presidente de la República dijo públicamente que la inversión china iba a estar restringida en ciertas áreas de la economía. ¿Fue esa una decisión inteligente? Un poquito de agua aquí. Yo entiendo que no, porque si partimos del propio impacto en la materia de salud de la pandemia, cuando llegaron las vacunas estadounidenses, que yo no tengo nada contra ello, pero cuando llegó ya la República Dominicana había resuelto un 80% con las vacunas. Sí, pero el presidente Abinader estableció esa restricción en áreas como en los puertos, Sí, los Y puertos. telecomunicaciones. los puertos, los aeropuertos y el sistema eléctrico. Porque el presidente entendía, si mal no recuerdo, que eran sectores estratégicos de la economía dominicana. Exactamente. Ahora, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que el gobierno con el asunto de eso es un manejo geopolítico que se tiene que dar. Yo siempre he dicho que las relaciones con China hay que caminarlas sobre el filo de una navaja, porque tenemos una parte, China, tenemos relaciones ya con China, con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de América. Debe ser un tanto... Pero China es el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Yo soy Mira yo cómo comercialista. está. Pero Sí. se supone que somos un Estado soberano y no tenemos que estar Bueno, viendo las es que cosas como con dicen, son navajitas grandes y se cosas. entienden, ¿no? Sí, son grandes. Sí, pero un Sí. Estado soberano no tiene que estar porque mirando las cosas Ahora, con navajita y nada de eso. yo creo que cuando- porque lo que debe primar son los intereses. Pero yo creo que... Ahora, escúchenme, en cierta parte, sí, los Estados Unidos, a la hora de concesiones de puertos, en su área de influencia, no son muy dados a ceder. Y eso no nos pasa solamente a nosotros con la República Bien, Dominicana. pero yo pienso que mucha gente tiene miedo de que el proceso, la tranquilidad, se quiebre por las cosas que ocurren o que han ocurrido a lo largo de nuestra historia política electoral. ¿Cuáles son las garantías que tiene realmente la sociedad y la estructura económica dominicana para evitar que cualquier cambio brusco o cualquier incidente o accidente electoral pueda trastornar el crecimiento de la economía o la estabilidad económica de la República? Quizás no estoy siendo muy concreto, ¿no?, en la pregunta, pero muchas veces yo mismo me he hecho esa pregunta. Bueno, muy brevemente, porque no nos queda mucho tiempo. A diferencia que pueda tener con los colegas, yo entiendo que los indicadores económicos, los problemas del empleo, la inestabilidad macroeconómica, porque no soy partícipe de que hay estabilidad macroeconómica, eso lo podemos discutir en otro programa. Yo creo que son indicios que no son muy halagüeños. Ahora sí, dado que se dé una situación de tipo político, entiendo que el sistema político partidario de la República Dominicana es lo suficiente maduro, que hay instituciones que norman ese sector, que son creíbles, y que una situación de conflicto yo creo que se puede administrar. Bien, no nos queda mucho tiempo y quisiera escuchar la opinión de todos ustedes. Bueno, yo creo que es bueno tener una Junta Central Electoral creíble, credibilidad que inspire y haga sentir esa credibilidad hacia el resto de y autoridad moral, ¿no? Claro, y autoridad moral. Tenemos un sector privado, sector productivo nacional que genera más del 80% de la riqueza. Entonces, este actor incide mucho sobre los actores políticos
¿verdad? Entonces, ese sector privado va a lograr que ese sector político se siente en la mesa de negociación, se siente de manera que no haya esa intranquilidad, porque nosotros también podemos ver esa incertidumbre aquí dentro de República Dominicana, desde fuera, los inversionistas, no creo que la estén viendo así. Bien, Porque nos quedan exactamente 2 minutos. Yo quiero concederle 1 minuto al doctor Hernández y 1 minuto al doctor Ebrard, porque ya los demás han expresado ya, estas últimas suficiente. inquietudes. 3 puntos bien críticos, bien cortos. Uno, todavía, aquí no hay muchas encuestas de expectativas que uno puede utilizar, pero el Banco Central publica una de expectativas del sector financiero y la última, vamos a decir, el cierre de octubre, no recuerdo si salió el de noviembre, todavía hablaba de un mercado propositivo, en el sentido de que se veía que se esperaba un año rezagado 2023, pero el 2024 se estaba trabajando en vista de acercar un 4.5, 4.7% de crecimiento, en un ambiente de estabilidad de precio y tipo de cambio. Eso te enseña que aunque sí estamos todos claros que venimos a una curva electoral, una curva donde hay una discusión fiscal de fondo, todavía se está trabajando por lo menos en coyuntura como que vamos a poder pasar esta ola. Obviamente, nadie abre proyectos de inversión que pasen de un año a otro sin tener claridad de resultado y sin tener la claridad fiscal. Y eso está en la mesa. Doctor Ebrard. Mira, yo creo que claramente el año de mayor incertidumbre que tuvimos entre lo económico y lo electoral fue el año 2020. Y la República Dominicana sobrevivió. Recuerden solamente una cifra. La semana antes de celebrarse las elecciones del mes de julio, que fueron las presidenciales, la devaluación del peso dominicano alcanzaba 15% y el peso se había devaluado versus el dólar en cerca de 8 pesos. El dólar se estaba cotizando por encima de 58 pesos por uno. Vamos a abrir este año un poquito por encima de 57 pesos. Por eso yo digo, mira, yo creo que la mayor incertidumbre la tuvimos en el retrovisor. Obviamente eso va a depender de la seriedad de los políticos y de la capacidad que va a tener la sociedad, porque no todo se tiene que cargar el dado a los políticos. Yo creo que lo que tú estás diciendo es cierto. Hoy en día la sociedad, los empresarios, los inversionistas y la población en general ya ha madurado. Tú vas a ver en esas elecciones, en muchas demarcaciones, la gente partiendo su voto entre diferentes colores, cosas que no se veían quizás en el pasado. Bueno, yo tengo la esperanza de que realmente el espíritu electoral y el espíritu que trae un año nuevo nos aumente el espíritu de compromiso que tanto necesitamos para resolver los problemas nacionales. Caballero, gracias por aceptar nuestra invitación, le estoy muy agradecido y estoy seguro que los amigos televidentes han disfrutado del tema de hoy. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.